Hay historias que cambian el mundo, y esta es una de ellas. Vamos a hablar de un hombre que desde las profundidades de un imperio milenario y con el apoyo de intereses extranjeros muy poderosos, logró ponerlo todo de cabeza. Esta es la increíble historia de cómo Vladimir Ulyanov se transformó en Lenin y básicamente redefinió el siglo XX. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una sola persona logra desmantelar el imperio más grande del planeta? Pues para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a la Rusia de los zares del siglo XIX, para conocer al joven que sin que nadie lo supiera estaba destinado a cambiarlo todo para siempre. Miren, la historia de Lenin no empieza en la pobreza o en la opresión, para nada. De hecho, es todo lo contrario. Él nació en una familia bastante acomodada, muy culta, dentro de un imperio ruso que era, en ese momento, un gigante multiétnico que peleaba por ser la principal potencia del mundo. O sea, su futuro parecía más que asegurado. Pero de repente, dos tragedias le cambiaron la vida por completo. Primero, la muerte súbita de su padre. Y apenas un año después, un golpe todavía más fuerte. Su hermano mayor, Alexander, fue ejecutado por estar involucrado en un plan para asesinar al zar. En un abrir y cerrar de ojos, su mundo se vino abajo. Y de esas cenizas nació un revolucionario, con una determinación que lo consumiría por el resto de su vida. A partir de ahí, Vladimir se sumergió por completo en los textos de Marx. Su inteligencia era brillante y rápido se convirtió en una figura clave del marxismo ruso. Pero, ¿saben? Su visión era tan radical, tan inflexible, que inevitablemente iba a terminar por romper el movimiento desde adentro. Y aquí está el corazón de su ideología, lo que hoy conocemos como leninismo. En su famoso libro, ¿Qué hacer?, Lenin básicamente dijo, olvidémonos de que la gente se va a levantar por sí sola. No. Él creía que se necesitaba una vanguardia, o sea, un grupo de élite, de revolucionarios profesionales, súper disciplinados, con una sola misión en la vida, tomar el poder por la fuerza. Y claro, esta idea provocó la gran ruptura. En 1903, el partido se partió en dos. Por un lado estaban los bolcheviques de Lenin, los que querían la revolución ya, liderada por esta vanguardia. Y por el otro, los mencheviques, que eran más moderados y creían en un proceso más lento, con un partido de masas. Esta división, créanme, definiría el futuro de Rusia. Lenin pasó años y años en el exilio, solo esperando su momento. Y ese momento llegó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. La guerra hundió al Imperio ruso en un caos total. Había escasez, descontento. Vaya, era el escenario perfecto para que sus ideas, tan radicales, por fin encontraran eco en un pueblo desesperado. Y aquí es donde la historia da un giro, bastante inesperado, porque según las fuentes, Lenin no actuó solo. El gobierno alemán, que era enemigo de Rusia en la guerra, le organizó y le financió el famoso regreso a casa en un tren sellado. ¿Por qué? Pues para desestabilizar a su enemigo desde adentro. Pero no solo eso, también se habla de fondos muy importantes de banqueros internacionales de Alemania, de Suecia e incluso de Wall Street, vinculados a nombres como Warburg, Morgan y Rockefeller. Así que, con este respaldo financiero enorme y los bolsillos llenos, Lenin regresó a una Rusia que estaba al borde del colapso total en 1917. El zar ya se había ido y un gobierno provisional muy débil intentaba mantener el control. Lenin vio esto y dijo, esta es mi oportunidad, la oportunidad de oro para dar el golpe final. Y lo que pasó después no fue tanto una revuelta popular masiva, fue más bien un golpe de Estado ejecutado con una precisión de cirujano. Primero, los bolcheviques, liderados por Trotsky, se aseguraron de que el ejército no interviniera. Luego, en una noche, tomaron todos los puntos clave de la capital. El famoso asalto al Palacio de Invierno casi no tuvo resistencia. En cuestión de horas, el poder era de ellos. Pero bueno, tomar la capital, eso fue lo fácil. Ahora venía lo difícil, controlar un imperio gigantesco y completamente fracturado. Para eso se necesitaron años de una guerra civil increíblemente sangrienta. Los bolcheviques contra todos los demás, una coalición de enemigos que se conoció como el Ejército Blanco. Al final, la victoria del Ejército Rojo se puede explicar con una sola palabra: organización. El ejército de Trotsky era una máquina de guerra disciplinada, con un mando único y el control de toda la industria. Del otro lado, el Ejército Blanco era un desastre, una mezcla de grupos que se odiaban entre sí, incapaces de ponerse de acuerdo y luchar juntos. El resultado fue una catástrofe humana. La guerra civil rusa dejó un saldo de verdad aterrador.
Hablamos de aproximadamente 7 millones de muertos, entre los combates, el hambre y las enfermedades. Ese fue el precio en sangre que se pagó para consolidar el poder bolchevique. Y para que quedara claro que el viejo mundo había muerto, los bolcheviques tomaron una decisión terrible. En julio de 1918, despertaron al zar Nicolás II, a su esposa y a sus 5 hijos en mitad de la noche. Los llevaron a un sótano y ahí los ejecutaron a sangre fría. La dinastía Romanov, después de siglos, había llegado a su fin. Pero la violencia no paró ahí. Para aplastar cualquier tipo de oposición interna, Lenin desató lo que se conoce como el Terror Rojo. Fue, básicamente, una campaña de represión sistemática, detenciones masivas y ejecuciones sin juicio contra cualquiera que fuera considerado un enemigo del Estado. Aquí la violencia no era un daño colateral, no, era la política oficial para que la revolución sobreviviera. Después de ganar la guerra, Lenin se encontró con un país literalmente en ruinas. Sus primeras políticas, conocidas como comunismo de guerra, que implicaban quitarle a la fuerza el grano a los campesinos y prohibir el comercio, habían destruido la economía y provocado una hambruna terrible. Se necesitaba un cambio, pero ya, para evitar el desastre total. Y aquí, ante el desastre, Lenin dio un giro de 180 grados con la nueva política económica, o NEP. Fue como una retirada táctica, una pausa del socialismo puro. De repente permitió pequeñas empresas privadas, reintrodujo el mercado y hasta buscó inversión extranjera para reconstruir el país. Fue, en pocas palabras, admitir que la ideología sola no da de comer. Ya en sus últimos años, Lenin alcanzó a fundar oficialmente la Unión Soviética, pero su salud se venía abajo muy rápido. Sufrió varios derrames cerebrales que lo dejaron incapacitado. En su testamento, dejó por escrito una advertencia muy seria sobre uno de sus camaradas, un hombre que, según él, había acumulado un poder ilimitado. Ese hombre era Joseph Stalin. Lenin murió en 1924, sin poder hacer nada para evitar el ascenso del sucesor que tanto le preocupaba. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta que es imposible de ignorar. ¿Quién fue Lenin en realidad? ¿Un visionario que liberó a su pueblo? ¿Un tirano que lo ahogó en sangre? ¿O quizás simplemente fue el hombre correcto en el momento correcto? Un instrumento de fuerzas mucho más grandes que él. Su legado, tan complejo y lleno de contradicciones, sigue siendo, hasta hoy, uno de los más debatidos y trascendentales de la historia.